Hola amigos. ¿Qué tal va todo? Os traemos hoy un proyecto muy solicitado en los mensajes de nuestro canal. Este proyecto está creciendo gracias a su solución de seguridad basada en Oracle. Todos los mayores inversionistas a nivel mundial están interesados y siguiendo a Chainlink. ¿Qué es Chainlink? Chainlink es una red de Oracle descentralizada que tiene como objetivo conectar contratos inteligentes con datos del mundo real. Chainlink fue desarrollado por Sergey Nazarov, con Steve Ellis como el otro cofundador. Realizó una ICO en septiembre de 2017, recaudando $32 millones, con un suministro total de 1.000 millones de tokens Link. Link, la criptomoneda nativa de la red Oracle descentralizada Chainlink, se utiliza para pagar a los operadores de nodos. Dado que la red Chainlink tiene un sistema de reputación, los proveedores de nodos que tienen una gran cantidad de Link pueden ser recompensados con contratos más grandes, mientras que la falta de entrega de información precisa da como resultado una deducción de tokens. Los desarrolladores describen Link como un token ERC20, con la funcionalidad de transferencia adicional ERC223 de transferencia y llamada, dirección, UINT256 bytes, lo que permite que los tokens se reciban y procesen mediante contratos dentro de una sola transacción. Después de la ICO Link de $32 millones en 2017, el 32% de los tokens Link se enviaron a los operadores de nodos para incentivar el ecosistema y el 30% permaneció dentro de Chainlink para el desarrollo. El 35% se vendió en la venta pública de tokens. ¿Qué son los oráculos? Chainlink es una plataforma que tiene como objetivo cerrar la brecha entre los contratos inteligentes basados en la tecnología blockchain, difundidos por Ethereum, y las aplicaciones del mundo real. Dado que las cadenas de bloques no pueden acceder a datos fuera de su red, se necesitan oráculos, un instrumento definido, para funcionar como fuentes de datos en contratos inteligentes. En el caso de Chainlink, los oráculos están conectados a la red Ethereum. Los oráculos proporcionan datos externos, por ejemplo, temperatura, clima, que desencadenan ejecuciones de contratos inteligentes cuando se cumplen las condiciones predefinidas. Los participantes en la red Chainlink están incentivados, a través de recompensas, para proporcionar contratos inteligentes con acceso a fuentes de datos externos como a información API. Si los usuarios desean acceder a datos fuera de la cadena, pueden enviar un contrato de solicitud a la red de Chainlink. Estos contratos emparejarán el contrato solicitante con los oráculos apropiados. Los contratos incluyen un contrato de reputación, un contrato de igualación de pedidos y un contrato agregado. El contrato de agregación recopila datos de los oráculos seleccionados para encontrar el resultado más preciso. Servicios de seguridad Chainlink. Gracias a los protocolos que acabamos de describir en el apartado anterior, Chainlink propone garantizar la disponibilidad y corrección ante hasta F oráculos defectuosos. Además, el hardware confiable se está considerando activamente como un enfoque seguro para proteger contra oráculos corruptos que proporcionan información incorrecta a respuestas. Sin embargo, es posible que el hardware confiable no brinde protección definitiva para tres razones. Primero, no se implementará en las versiones iniciales de la red Chainlink. En segundo lugar, es posible que algunos usuarios no confíen en el hardware confiable. Finalmente, el hardware confiable no puede proteger contra el tiempo de inactividad del nodo, solo contra el nodo mal comportamiento. Por lo tanto, los usuarios desearán asegurarse de que pueden elegir la mayoría oráculos confiables y minimizar la probabilidad de que UserSC confíe en F oráculos defectuosos. Para ello, proponemos el uso de 4 servicios de seguridad clave: un sistema de validación, un sistema de reputación, un servicio de certificación y un servicio de actualización de contratos. Todos estos servicios pueden inicialmente estar a cargo de una empresa o grupo interesado en lanzar el Chainlink, pero están diseñados para operar estrictamente de acuerdo con Chainlink filosofía del diseño descentralizado. Los servicios de seguridad propuestos por Chainlink no pueden bloquear la participación del nodo de Oracle o alterar las respuestas de Oracle. Solo los 3 primeros servicios proporcionar calificaciones u orientación a los usuarios, mientras que el servicio de actualización del contrato es completamente opcional para los usuarios. Además, estos servicios están diseñados para respaldar proveedores, cuya participación debe fomentarse para que los usuarios eventualmente múltiples servicios de seguridad entre los que elegir. Uso del Token Link. La red Chainlink utiliza el Token Link para pagar a los operadores del nodo Chainlink. Para la recuperación de datos de fuentes de datos fuera de la cadena, formateo de datos en blockchain formatos legibles, computación fuera de la cadena y garantías de tiempo de actividad que brindan como operadores. Para que un contrato inteligente en redes como Ethereum use un Chainlink nodo, deberán pagar al operador de nodo Chainlink elegido utilizando tokens Link.
con los precios establecidos por el operador del nodo en función de la demanda del recurso fuera de la cadena su Chainlink proporciona, y el suministro de otros recursos similares. El token Link es un token ERC20, con la funcionalidad adicional de transferencia llamada ERC223. De transferencia, dirección, UINT 256 bytes, permitiendo que los tokens sean recibidos y procesados por contratos dentro de una sola transacción. Estrategia técnica a largo plazo. La estrategia técnica a largo plazo para Chainlink propuesta en este documento técnico incluye 3 direcciones clave: confidencialidad de Oracle, cambios de infraestructura y computación fuera de la cadena. Computación fuera de la cadena. Algunos usos interesantes de los oráculos, como el uso de API dependientes de credenciales, requieren que un oráculo hace mucho más que solo transmitir datos. Es posible que deba administrar credenciales, inicie sesión en cuentas para extraer datos, etc. De hecho, dados oráculos verdaderamente confiables y confidenciales, algo que los sistemas respaldados por SGX al estilo Town Crier y técnicas como las pruebas de conocimiento cero pueden ayudar a lograr, el límite entre oráculos y contratos inteligentes puede volverse fluido. Chainlink admite un lenguaje basado en expresiones regulares para consultas que permite a los usuarios para especificar de manera flexible el procesamiento de datos fuera de la cadena. Nuestra estrategia a largo plazo, sin embargo, busca crear un mundo donde los oráculos sean un recurso de computación clave fuera de la cadena utilizado por la mayoría de los contratos inteligentes. Creemos que esto será posible si se construye hacia un modelo de computación fuera de cadena privada completamente general dentro de oráculos cuyos resultados son consumidos por contratos inteligentes. Si esto se puede lograr con una gran seguridad, como cree que puede, empujar la lógica de cálculo costosa y sensible a los oráculos resultará en mejor confidencialidad, menores costos de ejecución de contratos y arquitecturas más flexibles. Criterios de diseño. A medida que continúan su trabajo en Chainlink, buscan dar prioridad a los siguientes valores fundamentales. Descentralización para sistemas abiertos y seguros. La descentralización no es solo el base de las propiedades a prueba de manipulaciones de las cadenas de bloques, pero la base de su naturaleza sin permiso. Al continuar construyendo sistemas descentralizados, nuestro objetivo es para permitir aún más el desarrollo sin permisos dentro del ecosistema. Creemos que la descentralización es un componente crucial para un ecosistema próspero a nivel mundial. Con sostenibilidad a largo plazo. Modularidad para un diseño de sistema simple y flexible. Apreciamos la filosofía de construir pequeñas herramientas que hacen bien una cosa. Los componentes simples se pueden razonados y, por lo tanto, combinados de forma segura en sistemas más grandes. Creemos esa modularidad no solo permite sistemas actualizables, sino que facilita la descentralización. Donde quiera que las piezas clave de Chainlink dependen o sean administradas también. Pocas partes, buscaremos diseñar un ecosistema que permita competir. Implementaciones que se utilizarán. Código abierto para sistemas seguros y extensibles. Chainlink es posible gracias a apoyándose en muchos proyectos de código abierto. Valoramos a la comunidad y continuaremos contribuyendo desarrollando Chainlink en un código abierto. Conducta. Planeamos involucrarnos continuamente con desarrolladores, académicos y expertos en seguridad para la revisión por pares. Fomentan las pruebas, auditorías y pruebas formales de seguridad, todo con el objetivo de crear una plataforma cuya solidez y seguridad pueda apoyar futuras innovaciones. Con estos principios en mente, esperamos ampliar el alcance y el impacto de blockchains y contratos inteligentes al hacer de los oráculos una piedra angular segura del ecosistema. Conclusión. Chainlink, una red de Oracle descentralizada para contratos inteligentes para interactuar de forma segura con recursos externos a la cadena de bloques. Hemos esbozado la arquitectura Chainlink, que describe componentes tanto dentro como fuera de la cadena. Después de definir seguridad en el contexto de los oráculos, describimos el enfoque multicapa de Chainlink para descentralización. Propusieron un protocolo novedoso con nuevas características como protección contra la carga gratuita, con protocolos adicionales y bocetos a prueba de seguridad en el papel apéndice. También presentamos una hoja de ruta sobre cómo Chainlink puede aprovechar la tecnología y avances en infraestructura, como hardware confiable y firma digital de datos por fuentes. Finalmente, habiendo examinado las soluciones de Oracle existentes y sus defectos, hoy hemos expuesto la necesidad de un sistema como Chainlink. Pues hasta aquí el programa de hoy, amigos. Esperamos que haya sido de su agrado toda la información compartida en este video. Por favor, no olviden darle a like, suscríbanse al canal y compartan con sus familiares y amigos para que aprendan con nosotros. Gracias por su tiempo.
Cuídense mucho, manténganse en casa y nos vemos en el siguiente video.